Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Alberto Monge, soy vocal de Encuentros Científicos de la Sociedad Española de Periodoncia e Integración. Quiero darles a todos la bienvenida a este webinar organizado en conjunto con Sanigía, a los cuales agradezco, por supuesto, su colaboración y su alianza, principalmente promoviendo la educación. Y es para mí un enorme honor poder presentar a estos dos extraordinarios clínicos, extraordinarios ponentes, Francisco Carroquino y Fernando Cebrián, a los cuales realmente les guardo admiración y afecto personal. Y estoy convencido de que todos van a disfrutar muchísimo de su presentación en los factores condicionantes que dictan el tipo de intervención terapéutica tanto para la reconstrucción horizontal como para la reconstrucción vertical. Van a disfrutar una barbaridad y estoy seguro de que además va a ser muy didáctico y muy reproducible y que por lo tanto van a poder ponerlo en práctica casi con total inmediatez, a pesar de que ya verán las habilidades clínicas que ambos ponentes tienen. Antes de pasarle el micrófono a la moderadora, quiero recordarles dos eventos que están a la vuelta de la esquina y que, bajo mi criterio, yo creo que son imperdibles. En primer lugar, el simposio de cirugía mucogingival que se celebrará en Barcelona el día 26 y 27 de noviembre de este mismo año, en conjunto con la Sociedad Italiana de Periodoncia, y que va a albergar todas las técnicas, intervenciones, tipos de estrategias, en definitiva, para el manejo de las deformidades mucogingivales, tanto alrededor de dientes como alrededor de implantes. Y, por supuesto, ya están abiertas las inscripciones para nuestro simposio anual. Se celebrará en Sevilla el día 1 y 3 de junio y, como siempre, tratamos de sofisticar para traerles lo mejor. Así que, sin más retraso, les dejo ya con Belén y espero que disfruten mucho de esta presentación, que yo también voy a quedarme durante la audiencia. Muchas gracias y disfruten. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto, por tu presentación. Agradecer a SEPA esta colaboración de esta serie de webinars que estamos realizando de forma conjunta. Aprovecho para saludar y agradecer a todos los que nos veis en directo vuestro interés. Hoy, como bien decía Alberto, contamos con los doctores Fernando Cebrián y Francisco Carroquino, a los que quiero agradecer también que hayan preparado esta charla para todos nosotros. Como sabéis, hoy ellos nos van a hablar sobre los factores condicionantes para la elección de la técnica en cirugía regenerativa. Os resumo la trayectoria profesional y académica. El doctor Cebrián es profesor del Máster de Implantología Avanzada, Regeneración Tisular y Rehabilitación Implantosoportada en la Universidad Rey Juan Carlos. Máster universitario en Cirugía Oral y Implantología e Implantoprótesis en la Universidad Rey Juan Carlos. Es dictante nacional e internacional sobre regeneración ósea guiada, odontólogo con práctica privada en Madrid, en Toledo y Logroño, y dedicándose en exclusiva a periodoncia, implantología y regeneración ósea guiada. Y el doctor Francisco Carroquino es profesor del Máster de Cirugía Implantológica, Prótesis y Pereimplantología en la Universidad Alfonso X el Sabio, profesor del Máster de Periodoncia Avanzada en la Universidad Europea de Madrid, máster universitario en periodoncia avanzada en esta misma Universidad Europea de Madrid, licenciado en odontología por dicha universidad, dictante nacional e internacional y práctica privada en Madrid, Toledo y Melilla, con dedicación exclusiva a periodoncia, cirugía oral, implantes dentales y estética dental. Recordaros a todos los que nos estáis viendo que en la parte inferior de vuestra pantalla hay un icono donde se indica preguntas y respuestas, donde podréis escribir todas las preguntas que les queráis realizar a los doctores. Dejaremos tras su exposición unos 10 minutos para este turno de preguntas y, como os digo, vosotros las podéis escribir en este chat de preguntas y respuestas y ellos, cuando terminen su exposición, las irán leyendo y os responderán. Y ya nada más por mi parte. Fernando, Francisco, cuando queráis comenzamos. Muy bien, gracias Belén, se me escucha, ¿no? Muy bien, vamos allá. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Como ya nos han presentado, tampoco voy a insistir mucho en ello. Mi colega Fernando y yo somos periodoncistas, ambos residimos aquí en Madrid.
Agradecer a SEPA, a Sanigía, esta colaboración. Para nosotros es un orgullo porque como somos periodoncistas, que nos llame esta sociedad para hacer una colaboración y Sanigía, una de las empresas con las que más colaboramos, pues es un orgullo. Un placer, Alberto, por esta presentación también. Y nada, no me voy a liar mucho en más agradecimientos, así que vamos a empezar. Vamos a hablar sobre los factores condicionantes para la elección de la técnica en cirugía regenerativa. Es una presentación un poco difícil porque la serie de factores que podemos encontrar os lo vamos a dividir en 5 tipos, pero obviamente esto se puede extender muchísimo más. Entonces lo hemos esquematizado de una forma dinámica para que lo podáis entender. En primer lugar, me gustaría destacar que cuando vamos a producir una reconstrucción de tejidos duros y blandos, al final lo que queremos poner es un diente en la boca. O sea, ya sería una zona estética o una zona masticatoria, en la que no es un compromiso estético al 100%. Pero en realidad nosotros lo que buscamos es colocar un diente. Muchas veces se nos pueden presentar situaciones en las cuales digamos, oye, el tejido blando está perfecto, esto lo veo muy bien, voy a colocar mi implante, pero cuando vamos a realizar nuestras extracciones vemos que no hay ningún tipo de colocación, o sea, no tenemos nada de hueso para nuestra colocación de implante y tenemos que realizar una serie de reconstrucciones de tejidos duros y blandos muy comprometidos ya por sí, porque estamos ante una situación estética con alta demanda estética. El manejo de los tejidos blandos en estas situaciones es muy complicado de tratar y en una situación como esta no podríamos decir, le pongo una membrana reabsorbible, le pongo una membrana no reabsorbible. No, esto lo veréis más adelante, veréis este caso en concreto, cómo lo pudimos resolver, pero no es tan fácil reconstruir y manejar este tipo de situaciones. En primer lugar, me gustaría destacar, sabemos que hay muchas clasificaciones de reconstrucción de tejidos duros, el tipo de defectos que podemos encontrar, tanto en tejidos blandos como en tejidos duros, pero a nosotros nos gusta hablar sobre este artículo de Bennick y Hammerle del 2014, en el que hace una especial mención a la regeneración ósea guiada. Nosotros, al fin y al cabo, somos periodoncistas, hemos trabajado mucho en la regeneración con membranas. Y vamos a hablar durante estos 45 minutos sobre los defectos tipo 4 y tipo 5 de Bennick, que son defectos los cuales hay que hacer una reconstrucción de tejidos duros. Los tipo 4 son una reconstrucción de tejidos duros en sentido horizontal y tipo 5 una reconstrucción de tejidos duros, ya sea vertical o horizontal y vertical, en los cuales no está recomendado la colocación del implante. Obviamente estamos hablando del 2014. Hoy en día se podría realizar estas situaciones junto a la reconstrucción de tejidos duros, la colocación de implantes, pero no es un tema sobre el que vamos a hablar ahora. Vamos a centrarnos en los factores condicionantes. Por tanto, poniendo esta imagen, ya viendo este caso así de entrada, podemos ver diferentes factores los cuales podemos elegir en si vamos a hacer una reconstrucción con hueso autólogo, una reconstrucción con membrana reabsorbible, con membrana no reabsorbible, qué tipo de paciente tenemos, condiciones sistémicas. Pues todo esto lo hemos clasificado en los siguientes factores, que son tipología del defecto alveolar residual, morfología de este defecto, la presencia que tenemos del hueso medular y cortical, la zona que estamos trabajando de la cavidad oral, el contorno óseo anatómico, por el cual vamos a intervenir la zona, y una serie de factores que no están, no están directamente relacionados, pero sí intervienen en nuestra decisión final, que son los fracasos previos, la zona donante de la que disponemos de nuestro paciente y no hay que menospreciar el estado sistémico del paciente. Por tanto, cuando hablamos de tipología del efecto alveolar residual, tenemos 3 tipos de factores, o sea, 3 tipos de defectos. Defectos horizontales, defectos puramente verticales y defectos combinados. Obviamente, este tipo de defectos se podrían manejar de diferentes situaciones. ¿Cómo podríamos manejar un defecto horizontal? Pues si seguimos la clasificación, el artículo de Bennick y Hammerle, obviamente hay muchísimas técnicas las cuales podemos hacer una reconstrucción de tejidos duros en sentido horizontal que es totalmente predecible. Hoy en día la regeneración ósea guiada
es la técnica que más seguimiento tiene a nivel de reconstrucción de tejidos duros, es más predecible y aparte es más estable a largo plazo. Pero no quiere decir ni que sea ni la mejor ni la peor, pero sí la que tenemos más documentación bibliográfica acerca de ello. Cuando hablamos de defectos verticales, ya aquí tenemos que utilizar una serie de instrumentos, por así decirlo, que es en sí titanio, ¿vale? O sea, elementos rígidos. Si hemos utilizado una membrana no resorbible, necesitamos que tenga pues una malla de titanio de por medio. Si tenemos que hacer un encofrado, que estas láminas sean totalmente rígidas. Necesitamos utilizar tornillos de osteosíntesis y no es por nuestra experiencia clínica, sino que ya lo dice Wang en su artículo de 2006 y Cucci en este artículo de 2016. O sea, no es algo que nosotros nos hemos encontrado con nuestra práctica habitual, sino que está totalmente avalado por la literatura. Cuando vamos a reconstruir un defecto vertical, tenemos que saber que deberíamos clasificar estos defectos en leves, cuando tenemos un defecto más o menos de unos 1 o 3 milímetros. Aquí sí podría funcionar una membrana resorbible. Podría funcionar una membrana resorbible, la podríamos poner como si fuese una tienda de campaña, colocando nuestro implante o incluso con unos tornillos de osteosíntesis y podríamos regenerar ese 1 o 3 milímetros. Pero ya cuando tenemos unos defectos medios o severos de más de 7 milímetros o defectos combinados, aquí necesitamos una serie de técnicas que no son fáciles de realizar. Pero sí es verdad que con el manejo clínico, si vamos empezando a realizar una regeneración osseada con membranas, vamos a ir avanzando con ese manejo de los tejidos blandos y ya podemos emplear este tipo de técnicas con membranas no resorbibles, mallas de titanio performadas o mallas de titanio diseñadas por CAD/CAM y la famosa técnica de encofrado descrita por el profesor Curie. No hay que menospreciar la utilización de hueso autólogo en estos defectos, en los defectos sobre todo verticales. Cuando nosotros tenemos un defecto muy grande, si utilizamos puramente un sustituto óseo, al final cuando vamos a hacer nuestra reentrada, ese hueso no va a estar estable. Si hacemos un corte histológico, la integración de esta partícula no va a estar al 100% estable, no vamos a tener más de un 40% de células vitales, vamos a tener mucha cantidad de tejido conectivo. Por eso es necesario que utilicemos estos chips de hueso autólogo, como lo veis en las imágenes, o ese hueso triturado que utilizamos también, y lo necesitamos colocar sobre todo en defectos que son mucho más severos, que están alejados de la base del defecto y necesitamos, pues, por ejemplo, en el pico del defecto serían los 7 milímetros, si no ponemos en esa situación, no ponemos nada de hueso autólogo, a la hora de nuestra reentrada nos vamos a encontrar con mucha cantidad de tejido conectivo y menos tejido óseo. El segundo factor es la morfología del defecto. No es lo mismo tratar un defecto horizontal en el cual tenemos un defecto solo, tanto en vestibular como en lingual o palatino, como veis en la imagen de la radiografía que veis abajo a la izquierda, y la siguiente, tanto en maxilar como en mandíbula, porque si tenemos que regenerar nuestro defecto horizontal, tanto en vestibular como en lingual o palatino, igual la mejor técnica no es la técnica de encofrado, porque colocar unas láminas en un sector en el cual tenemos que regenerar por los dos lados, igual no es lo más sencillo. Igual en este tipo de técnica y en este tipo de situaciones, lo más indicado es utilizar una membrana resorbible. Pero cuando ya tenemos un defecto horizontal, como el que veis en la imagen a la derecha, a lo mejor este tipo de situaciones es mucho más predecible, mucho más fácil colocar una lámina con la técnica de encofrado, la técnica de Curie, la cual solo utilizamos una lámina hueso autólogo al 100% y es mucho más sencillo que hacer una regeneración ósea guiada con membranas y chinchetas. Lo voy a demostrar con los siguientes casos. Como veis en la imagen de la izquierda, cuando vamos a hacer nuestra regeneración, tenemos que poner nuestra membrana resorbible muy hacia palatino, es decir, hacia picopalatino, porque necesitamos regenerar mucha cantidad en palatino y en vestibular para colocar nuestros implantes. Pero fijaros en la imagen de la derecha, tenemos un marco anatómico lo suficientemente favorable, lo cual hemos tenido un pequeño déficit de tejido duro en sentido horizontal. Con una lámina, es muy sencilla, la colocamos con solo 3 tornillos,
al final lo rellenamos con hueso autólogo y posiblemente, si al final estamos habituados en utilizar una técnica u otra, posiblemente la técnica del encofrado sea más rápida que la técnica con membranas resorbibles. Todo depende del manejo clínico que tenga cada uno con las técnicas, obviamente. Cuando ya tenemos unos defectos verticales, cabe destacar no solo el defecto vertical en sí, porque obviamente siempre hemos pensado, oye, un defecto vertical, membrana no resorbible, siempre membrana no resorbible. Si veis la radiografía, la vamos pasando poco a poco, si veis el balcón lingual, para colocar un tornillo de ostosíntesis o una chincheta en esa zona no es nada fácil. Tenemos que despegar parte coronal del músculo milioideo, despegarlo para colocar nuestra membrana, colocar nuestra chincheta, para que luego nuestro injerto no se meta ahí dentro. Es decir, es una situación que no es muy fácil de realizar. El defecto, estudiar la morfología del defecto es primordial. Como veis en esta situación, hemos colocado nuestras chinchetas por vestibular y nuestros tornillos por lingual, pero no es nada fácil colocar esos tornillos con ese balcón lingual. Ya lo podéis ver en las imágenes. O fijaros cuando ya tenemos unos defectos verticales y horizontales. Es el defecto que os comentaba al principio. Es un defecto un poco peculiar porque vino una paciente, nos derivó un colega nuestro, endodoncista, nos dijo que ese diente era intratable y era la peculiaridad que la paciente tenía una fisura palatina de nacimiento, que cuando le hicieron diversas cirugías ortognáticas no le cerraron esa fisura palatina. Y entonces ese quiste, esa patología periapical, se comunicaba con esta fisura. Como podéis ver en la imagen de la derecha, lo que veis asomando por el agujero son los cornetes. Claro, en una situación como esa no puedes poner una membrana. ¿Tú cómo consigues colocar una membrana reabsorbible en esa zona? ¿Cómo consigues estabilizar la membrana? Esto es uno de los casos más difíciles de los que nos hemos afrontado tanto Fernando como yo. Este caso lo operamos juntos y era muy complicado porque estamos hablando de una zona estética, manejo los tejidos blandos o sea, hay que tener mucho cuidado con ello. Solo teníamos una oportunidad para colocar las láminas, pero afortunadamente conseguimos reconstruir los tejidos duros con la situación estable para colocar un implante de 4,1 por 8, ¿vale? O sea, estamos hablando de una situación muy limitada. Este caso ya ahora mismo lo tenemos con provisionales, estamos a punto de terminarlo, próximamente lo veréis, seguro lo publicaremos en nuestras redes sociales. Pero es un caso, la verdad, que hay que saber a qué tipo de morfología de efecto nos enfrentamos. Otra de las causas importantes, de las cosas importantes de estos factores son la presencia de hueso medular y cortical. No es lo mismo tratar un defecto como el que veis arriba que un defecto como el que veis abajo. El defecto de arriba, obviamente, cuando elevamos nuestro colgajo, sangra mucho porque ya hay mucha cantidad de hueso esponjoso, hay mucha vascularización. La angiogénesis que vamos a tener de esta base del paciente va a ser muy buena. En la parte inferior necesitamos que haya mucha estabilidad del tejido, de este tejido duro. Necesitamos muchos chips de hueso autólogo y muchas perforaciones para que haya una correcta vascularización de este tejido, de este hueso esponjoso. Como podéis ver en las reentradas, en una de ellas hemos tenido que utilizar una membrana no reabsorbible y con la otra, al ser un hueso bastante favorable, lo pudimos solventar con una membrana reabsorbible. Fijaros este caso también en el cual dijimos, bueno, como hay que hacer una regeneración horizontal, vamos a colocar una membrana reabsorbible, estabilizamos con chinchetas, pero fijaros la reentrada, fijaros lo que ocurrió. Mucha cantidad de ese hueso se había reabsorbido. Se había reabsorbido porque una de las cosas que va a hablar ahora Fernando es el marco anatómico no sería totalmente favorable y mucha presencia de hueso cortical. Esto es muy importante. O sea, no cuando nos vayamos a enfrentarnos a un defecto, solo porque haya que regenerar en sentido horizontal, nos vamos a membranas reabsorbibles. No, no. Hay que tener en cuenta muchos factores. Como podéis ver en este caso, fijaros, era como el anterior, pero hemos utilizado una membrana no reabsorbible con mucha cantidad de hueso autólogo y a lo injerto. Y fijaros la reentrada. Una reentrada que hemos tenido que hacer a los 9 meses. Hemos tenido que someter al paciente con una membrana no reabsorbible, aunque solo fuese en sentido horizontal,
pero es que fijaros la gran cantidad de cortical que teníamos. Teníamos muy poca presencia de hueso medular. Os dejo ahora con Fernando, va a seguir él. Gracias, Curro. Bueno, buenas noches a todos. Voy a meterme rápido en la presentación para que podamos ir viéndola. Curro ha hablado ya de 3 factores imprescindibles para la elección de la técnica. Yo os voy a comentar 2 de ellos que nos faltan, algunos condicionantes más que nos van a hacer elegir una técnica u otra, y daremos un repaso a las conclusiones de la elección de cada técnica quirúrgica. Los 2 puntos de los que yo voy a hablar son la zona de la cavidad oral en la que tenemos el defecto al cual nos vamos a enfrentar, y el contorno oseoanatómico que va a tener el paciente, que viene determinado por su genética. Y es un concepto muy importante al que nosotros le damos mucha importancia para evitar luego complicaciones tipo reabsorción del hueso autólogo y problemas similares. Vamos a hablar de ello al final de la charla. En cuanto a la zona de la cavidad oral, vamos a hablar primero de defectos verticales parciales y luego de defectos completos o casi completos de cada zona de la arcada, ¿vale? De cada una de las arcadas. En primer lugar, nos vamos a detener en los defectos verticales que nos podremos encontrar en las zonas posteriores, a extremo libre, tanto superior como inferior. No vamos a hablar de defectos horizontales en zonas parciales, porque realmente para nosotros la influencia que tiene la zona en la cavidad oral en la que vamos a operar en un defecto horizontal no es muy importante, ¿vale? Me explico. Nosotros, cuando tenemos un defecto horizontal en cualquier zona de la boca, lo que para nosotros va a ser importante es lo que acaba de comentar Curro, que es la morfología del defecto, es decir, si mi defecto es solo vestibular o vestibular y palatino, o vestibular y lingual, y la cantidad de hueso medular que tenemos entre medias, el concepto del que acaba de hablar Curro, fundamental para saber si podemos elegir una membrana de colágeno o no, ¿vale? Entonces, para nosotros esos son los 2 factores principales para saber si voy a utilizar una membrana de colágeno, voy a utilizar una membrana de PTFE o una técnica de Curie, ¿vale? La técnica de Curie puede ser una opción muy buena cuando nos falta una lámina, pero si nos faltan las 2 partes del hueso, la tasa de complicaciones puede aumentar bastante y nos iremos a las membranas de colágeno, como acaba de decir Curro. Vamos a centrarnos en los defectos verticales. Vamos a hablar primero de la zona posterior inferior, de la zona de la mandíbula. ¿Cuál es la técnica de elección para nosotros en esta zona? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que al final vamos a estar determinados por los picos óseos que va a tener el paciente. Por lo menos si vemos, por ejemplo, si vemos esta imagen, pues debemos entender que los picos será el pico distal de este premolar y la rama mandibular. Entonces, el defecto que vamos a operar es todo el defecto que nos va a quedar en la zona central de este pico, y esto es un defecto de más de 1 centímetro. ¿Esto se puede resolver con una membrana de colágeno? Bueno, pues bajo nuestro criterio no. Aquí necesitamos, como ha explicado antes Francisco, un material resistente, rígido, que nos permita mantener el espacio para que el coágulo sanguíneo se pueda estabilizar y el injerto se pueda estabilizar, ¿vale? Entonces, nosotros en un defecto pequeño de entre 1 y 3 milímetros, pues creemos que si la base anatómica es buena, podemos utilizar una membrana de colágeno en una zona como esta, en la mandíbula posterior, pero teniendo ya un defecto más grande como el que podéis ver en la imagen, para nosotros no es suficiente una membrana de colágeno y nos tendremos que ir a utilizar un material rígido. ¿Y qué nos dice la literatura de esta zona específicamente, de la zona de la mandíbula posterior? Tenéis que saber que esta zona normalmente es la que más frecuentemente os vais a encontrar para hacer regeneración tanto vertical como horizontal, por el tipo de reabsorción que tiene esta zona, que es una reabsorción centrífuga, y además pues la tasa de perimplantitis que tiene esta zona es bastante elevada. Entonces vais a encontrarlo bastante defectos. Además tenemos evidentemente el dentario, ¿no? Entonces tenemos que saber qué técnicas funcionan para resolver los defectos en esta zona y cuál es la que vamos a contar, cuál es la que nosotros vamos a utilizar de manera más frecuente. Si vemos esta revisión sistemática del Nayef del 2018, del grupo de la WIC, es un metaanálisis de 52 artículos en los que van a comparar 4 técnicas quirúrgicas. En primer lugar, la distracción osteogénica, los injertos en bloque tipo inlay, los injertos en bloque tipo onlay y la regeneración oseguiada. Y lo que nos dice el artículo es que al final la técnica que más ganancia vertical nos puede conseguir de estas 4 es la distracción osteogénica. Pero realmente esa técnica tiene una tasa de complicaciones
que es muy elevada. En algunos artículos nos hablan de casi el 50% de tasa de complicaciones con esa técnica. Entonces es una técnica que nosotros no vamos a utilizar. Además, necesita de unos ciertos requisitos para poder hacerla y normalmente no vamos a encontrar todos estos requisitos cuando vamos a operar una mandíbula posterior. Si hablamos de bloques puros corticales, corticoesponjosos, vemos que es la técnica que tiene una mayor tasa de reabsorción. Vamos a hablar un pelín luego del tema de la vascularización del hueso, y esto es así porque al final se utilizan bloques de hueso puramente cortical y al final la revascularización de estos bloques va a ser mucho más comprometida y al final pues, vamos a tener una reabsorción más grande de esta técnica. Y lo que nos dice es que al final la técnica con mayor tasa de éxito y menor remodelación es la regeneración ósea guiada. Además, la regeneración ósea guiada la conocemos desde hace muchos años, desde los años 80, y tenemos artículos como los de Simeon y Carlo Tinti en los años 90 en los que ya nos dicen exactamente qué tenemos que hacer en la zona posterior mandibular para que una regeneración ósea guiada sea predecible. Fijaos que este artículo para Curro y para mí es muy importante porque, aparte de haber estado con Carlo Tinti, este artículo, si os lo leéis, directamente nos va a decir las bases que tenemos que aplicar en una regeneración en mandíbula y son casi las que tenemos que aplicar hoy en día. Es decir, los conceptos son prácticamente iguales. Lo que pasa es que hoy en día, evidentemente, ha habido grupos y investigadores muy importantes que nos han llegado a hacer que una técnica quirúrgica sea predecible, como puede ser Pierre Gallo y el grupo de Mendoza Spur, Marco Ronda y Isvan Urban. Entonces, tenemos ya la clave para poder actuar en esta zona con regeneración ósea guiada y para nosotros el defecto vertical moderado o severo o el defecto combinado en mandíbula posterior lo solemos solucionar con la técnica de regeneración ósea guiada con membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio, ¿vale? Lo que vamos a cambiar de la técnica realmente es la cantidad de hueso autólogo que nosotros vamos a introducir dentro de este defecto de hueso, debajo de la membrana. Cuanto más grande sea el defecto, más cantidad de hueso autólogo tendremos que utilizar dentro de la membrana. Y esto al final es un concepto biológico que es básico, porque al final la membrana de PTFE sabemos que nos va a cortar el suministro sanguíneo desde el periósteo y al final solo tenemos una zona desde la que va a llegar sangre, que es la pared del hueso. Por lo tanto, si mi distancia desde esa pared del hueso hasta la superficie del injerto aumenta, yo tendré que poner un material que aumente la osteoinducción de ese injerto y eso al final es el hueso autólogo. Por lo tanto, nosotros en defectos moderados de la cresta, pues utilizamos una combinación de hueso autólogo con biomateriales, pero en defectos muy severos normalmente podemos utilizar o utilizamos casi un 100% de hueso autólogo para mejorar la predictibilidad de la técnica de regeneración ósea guiada con membranas no reabsorbibles. Pero también utilizamos la técnica de SBBT en ciertos casos. No lo utilizamos en todos los casos, vamos a ver cuándo utilizamos más la técnica de SBBT, pero sí que hay ciertos casos en los que vamos a utilizar la técnica de Curie en mandíbula posterior. Y esto va a depender sobre todo de tres cosas, más bien de dos, aunque una también influye. La primera para nosotros que influye mucho es la posición, ya lo he hablado Curro antes, de la línea miloyoidea, la línea oblicua interna. Y es que por ahí va a salir el músculo miloyoideo. Si os fijáis en la foto de arriba a la izquierda, la línea oblicua interna de este paciente se sitúa muy arriba. Vemos la inserción del músculo miloyoideo muy craneal. Entonces, si yo quiero colocar una membrana reabsorbible en esa zona, no tendremos más remedio que separar la musculatura del músculo, la musculatura de esa zona, la musculatura profunda del músculo miloyoideo, y al final eso nos puede dar problemas porque al final tenemos el suelo de la boca en esa zona y si tenemos una complicación, se nos extravasa el material o se nos extravasa una chincheta o tornillo, pues podemos tener una complicación grave. Entonces, en ese tipo de casos, normalmente nosotros utilizamos la técnica de Curie. Y hay una cosa más importante, que es al final la zona donante que tiene el paciente y la forma de esa línea oblicua externa que tiene el paciente. Hay pacientes que tienen una línea oblicua externa algo curva y eso nos va a ayudar a que podamos hacer una técnica de Curie sin que tener que utilizar varias láminas, varios tramos, sino que podemos utilizar una sola lámina vestibular y una sola lámina oclusal. Y esto pues, hace que la técnica sea bastante más sencilla. Y hay un último factor en esta zona que a veces lo consideramos importante porque tiene su truco, que es el hueso cortical que tenga esta zona. Cuanto más gordo sea el hueso cortical, más difícil va a ser la estabilización de las chinchetas o los tornillos para las membranas. Entonces, también la técnica de Curie, pues como fresamos los tornillos, puede ser que sea algo más sencilla, ¿vale? En los extremos libres del maxilar, en la arcada superior, también solemos irnos a utilizar en defectos verticales o en defectos verticales horizontales membranas no reabsorbibles, ¿vale? Y en esta zona tenemos
una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que al final el hueso va a ser más blando y al final la estabilización de la membrana colocando chinchetas y tornillos va a ser más fácil. Es mucho más fácil, por lo menos para nosotros, el hacer una cirugía regenerativa, estabilizar la membrana en un maxilar postero superior que en una mandíbula, porque al final la mandíbula tenemos la zona lingual, que es la zona compleja para estabilizar la membrana, y tenemos hueso que es más duro. Entonces, en esta zona superior va a ser más fácil la estabilización de los tornillos y la de las chinchetas. Y además, muchas veces, los defectos verticales en esta zona se asocian con neumatizaciones del seno. Entonces, muchas veces tendremos que hacer una elevación de seno combinada con una regeneración vertical, como por ejemplo en el caso este que podéis ver en la imagen, y utilizando una sola membrana, pues vamos a poder solucionar el problema tanto del seno como del defecto vertical. Por lo tanto, en esta zona normalmente también nos iremos a hacer una regeneración ósea guiada con membranas de PTFE. ¿Por qué membrana de PTFE y no malla de titanio? Porque bajo nuestra experiencia, normalmente lo que obtenemos, la calidad del hueso que obtenemos utilizando una membrana de PTFE con muchísima cantidad de hueso autólogo, el hueso que obtenemos en la reentrada, la parte superficial, es más estable y obtenemos un hueso de un poco mejor calidad que con la malla de titanio. Pero si nos vamos a la zona anterior, sobre todo la zona anterior del maxilar, aquí la cosa cambia, ¿vale? Lo primero cambia porque al final la necesidad que tiene el paciente de llevar algo estético en esta zona va a ser inmensamente mayor. Evidentemente el paciente, de las peores cosas que puede llevar es no tener dientes de premolar a premolar superior o de premolar a premolar inferior. Entonces, al final, en esta zona, lo primero de lo que tenemos que hablar es de la necesidad de un provisional. Si yo hago una regeneración ósea guiada utilizando una membrana de PTFE, no tengo más remedio que irme a periodos de cicatrización de entre 9 y 12 meses. Esto al final es un hándicap muy grande para poder llevar un provisional de tipo ESIX o llevar un provisional de cualquier tipo. Entonces, en esta zona, para nosotros eso es una cosa importante. Pero sobre todo, para nosotros, lo que estamos haciendo ahora en esta zona, que es más la técnica de SBBT, hemos cambiado un poco la concepción porque hemos tenido más complicaciones en esta zona con membranas no reabsorbibles. Y para eso tenemos un ejemplo que es el artículo de Pierre Gallo, publicado en 2019, que si os paráis a leer, esto es una maravilla que tiene que leer todo el mundo que quiera dedicarse a regeneración ósea guiada, porque es de los mejores artículos que hay de complicaciones, y lo que nos muestra el artículo es la misma realidad que encontramos nosotros, que es que tiene Pierre Gallo, que es un técnico que lleva trabajando muchísimos años en regeneración, y con resultados muy buenos. Lo que nos dice en el artículo es que la tasa de complicaciones en el maxilar anterior con membranas de PTFE es la mayor de toda la boca. Es decir, fijaos en el artículo, casi un 43,75% de las complicaciones ocurren en la zona del maxilar anterior, ¿vale? Estos unos datos que se parecen a nuestros datos que tenemos nosotros. Entonces, en esta zona, normalmente, lo que hacemos nosotros es realizar la técnica de SBBT. ¿Por qué podemos tener más complicaciones en esta zona? Bueno, pues ahí podríamos hablar de muchos conceptos, pero entre ellos podría ser que suelen ser zonas que están operadas ya varias veces, que el tejido blando suele tener una calidad bastante mala, que el fondo del vestíbulo, teniendo el labio y teniendo la espina nasal, pues se reduce bastante. Entonces son conceptos, son condicionantes que hacen que las membranas, que al final es un trozo de teflón, pues no se adhiere tanto el tejido blando, pueda tener un mayor porcentaje de exposición, ¿vale? En esta zona normalmente lo que solemos utilizar es la técnica de SBBT, ¿vale? La técnica de Curie, y normalmente la utilizaremos. Sabéis que en la técnica de Curie hay dos modelos para hacer regeneración vertical, que es la técnica del ángulo recto, vestibular y oclusal, y la técnica de láminas paralelas. En esta zona normalmente utilizaremos la segunda, colocando láminas en vestibular y en palatino y rellenando totalmente con hueso autólogo, ¿vale? Que es la imagen que podemos ver aquí. También utilizaremos la técnica de SBBT, por lo menos estamos viendo que tiene muy buenos resultados en zonas intercalares, es decir, en zonas en las que tenemos dientes, sobre todo zonas anteriores, en las que las piezas adyacentes al defecto están comprometidas periodontalmente, ¿vale? Tenemos defectos periodontales o tenemos pérdida de inserción. Para nosotros, este defecto que veis en la imagen es un defecto muy complicado de regenerar. Biológicamente puede ser algo más fácil que un defecto muy amplio, pero desde el punto de vista de los tejidos blandos es mucho más complejo, porque cirugías verticales de tramos pequeños son más complicadas en el manejo de los tejidos blandos. Y además, cuando tenemos un diente con patología periodontal o con secuelas de patología periodontal,
es obvio que tenemos que operar siempre con los pacientes completamente estabilizados, la tasa de complicaciones con membranas para nosotros por lo menos aumentaba. Entonces estas zonas también las solemos tratar hoy en día con la técnica de SBBT con un resultado bastante predecible. Hemos visto defectos parciales verticales, tanto en zona anterior como zona posterior. Vamos a hablar ahora de un defecto en el que nos ocupa casi toda la arcada o toda la arcada. Primero horizontal y luego veremos los defectos verticales. Bien, un defecto horizontal que ocupa casi toda la arcada o toda la arcada, sobre todo en el maxilar, por el tipo de hueso, lo vamos a solucionar prácticamente siempre con una membrana reabsorbible. ¿Por qué? Porque si yo tengo hueso medular entre medias, puedo hacer una técnica de salchicha en la que la tasa de complicaciones yo sé que va a ser menor, la exposición va a ser menor y el riesgo de infección va a ser menor y tiene un resultado completamente predecible. Pero es imprescindible que yo tenga hueso medular en medio y que yo combine el hueso autólogo también con un seno injerto, que es al final lo que nos va a mantener el volumen, ¿de acuerdo? Y esto es un punto fundamental. Entonces, en defectos horizontales de arcada completa o casi completa, para disminuir la morbilidad y disminuir las complicaciones, utilizaremos membranas reabsorbibles con combinación de hueso autólogo, más o menos un 60-70% de hueso autólogo, pero también con biomaterial para que nos pueda mantener mejor el volumen. ¿Pero qué ocurre si tenemos un defecto horizontal de una arcada completa o casi completa, pero con ausencia de hueso medular entre medias? Esto cambia completamente. Aquí, desde el punto de vista biológico, esto cambia completamente porque la vascularización y la celularidad que va a tener este defecto va a ser mucho más compleja porque vamos a tener una ausencia de hueso medular. Entonces, esto no se puede solucionar con membranas reabsorbibles. Tendremos que solucionarlo con membranas no reabsorbibles o con mallas de titanio, ¿de acuerdo? Y esto es un punto muy importante porque hemos tenido muchas complicaciones con membranas reabsorbibles. Lo que tenéis que pensar es que todo el hueso cortical que tenéis en el que no hay medular es como si no existiera el hueso y eso sería un defecto vertical. Los defectos verticales de las arcadas completas o casi completas los solemos solucionar con mallas de titanio personalizadas, ¿de acuerdo? Como estas que veis en la imagen. Son mallas prediseñadas. ¿Y por qué utilizamos esto en defectos verticales? Pues por una cosa muy simple, que es que al final la cirugía, la estabilización de esto es mucho más sencilla, el tiempo quirúrgico va a ser mucho menor y al final toda la complicación va a depender del manejo de los tejidos blandos. Entonces, cuando una herida la tenemos menos tiempo abierta, tiene menos riesgo de infección. Por lo tanto, para nosotros, en un defecto vertical de una arcada completa o casi completa, normalmente utilizaremos las mallas preformadas o prefabricadas vía CAD/CAM. También vamos a utilizar estas mallas en defectos verticales bilaterales. ¿Para qué? Para poder operar al paciente en un solo día, ¿vale? Eso para nosotros también es importante. ¿Por qué? Porque al final lo primero al paciente operarlo varios días, sabéis que es mucho más estresante, hay que medicarle mucho más veces, el paciente lo pasa peor y si hacemos una regeneración vertical bilateral, el tiempo que vais a utilizar estabilizando una membrana o haciendo una técnica de encofrado va a ser muy grande. Sin embargo, si utilizamos mallas prediseñadas, pues la cirugía se reduce 1 hora o 1 hora y media fácilmente y el riesgo de infección va a ser mucho menor, ¿vale? Estas mallas siempre las vamos a cubrir con una membrana reabsorbible. Y por último vamos a hablar del contorno anatómico y del contorno de los dientes adyacentes, que es un concepto para nosotros muy importante para saber si yo puedo hacer una técnica de encofrado o no, si yo tengo luego que hacer un reaumento del hueso que he regenerado, ¿de acuerdo? ¿Qué es este concepto? Pues este concepto al final es ver cómo es el hueso del paciente, no donde tiene dientes, sino donde tiene ausencia de dientes o en los espacios interdentales, para saber cómo es el contorno del hueso. Porque yo lo que no puedo hacer es utilizar un hueso 100% autólogo y salirme de ese contorno. ¿Por qué? Porque al final el paciente está genéticamente determinado para que tenga un contorno óseo y si yo me voy por fuera de ese contorno óseo, el hueso autólogo sabemos que se va a reabsorber. Además, el hueso autólogo sufre la remodelación por el proceso de mecanotransducción que está medido por los osteocitos. Entonces, si yo me voy muy por fuera del marco de hueso, es normal que si utilizo hueso autólogo, eso se me pueda reabsorber. Por lo tanto, si yo tengo un caso favorable, como el que veis en la imagen, en un corte transversal, vemos un defecto horizontal, pero el paciente tiene un buen marco anatómico, yo voy a poder utilizar una técnica de Curie, una técnica de SBBT para solucionar un defecto horizontal, por ejemplo, en mandíbula posterior, que realmente no es complejo utilizar una lámina, y ahí no voy a tener que hacer ningún reaumento porque el contorno del paciente va a ser bueno. Los implantes van a quedar dentro del contorno del paciente y eso es esencial. Sin embargo, si vamos a este otro caso, este es un caso muy desfavorable en el que el hueso es muy finito,
Aquí, fijaos que lo que tenemos dentro del contorno, es decir, lo que tenemos de hueso autólogo para poder colocar hueso autólogo, va a ser muy, muy pequeño el contorno. Entonces, los implantes es posible que se nos queden casi por fuera del contorno. Aquí será importante que, si utilizamos una técnica con 100% de hueso autólogo, luego hagamos un reaumento, y si no, directamente hagamos una técnica con membranas en las que podemos combinar hueso autólogo con biomateriales para mantener mejor el volumen. Es esencial que lo que esté en azul, es decir, lo que está dentro del contorno, utilicemos más hueso autólogo, y lo que esté por fuera, utilicemos un material no reabsorbible. Por eso surge este artículo de esta bola en el año 2013, en el que habla del tema del reaumento con seno injerto, habla de bloques, pero realmente es un artículo que sirve para todo este concepto, y al final lo que hace tanto esta bola como Tunkel es realizar un reaumento después de la colocación de hueso autólogo solo con biomaterial, porque ese biomaterial nos va a estabilizar mucho mejor ese hueso regenerado a largo plazo. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Entonces, si esto lo podemos hacer desde el minuto 1 haciendo una regeneración ósea guiada con membranas, utilizando hueso autólogo y biomateriales, seno injerto o aloinjerto mineralizado, lo haremos desde el minuto 1 e intentaremos utilizar esas técnicas. Bien, hemos visto ya los factores condicionantes clave, importantes, y vamos a hablar un pelín de otros 3 factores que consideramos importantes también, porque a veces pueden hacer que la técnica la variemos, que van a ser la cantidad de fracasos previos que tenemos con una técnica y el fracaso que haya tenido un paciente con una técnica. Por ejemplo, si hacemos una regeneración ósea guiada con biomateriales y eso fracasa, bajo nuestro criterio vamos a ir a utilizar más hueso autólogo en ese paciente porque ya ha tenido un fracaso previo con biomateriales. Y nosotros nos solemos encontrar que utilizando más hueso autólogo los resultados pueden ser mejores, ¿vale? Y si hablamos de la zona donante y del estado sistémico, es evidente que si yo tengo la situación que veis en la izquierda, en la que la zona donante es prácticamente... no hay zona donante, es inapreciable, pues yo no voy a poder obtener una gran cantidad de hueso autólogo. Entonces, ¿qué haremos en este tipo de casos? Pues hay una maravilla de material que es el aloinjerto, que lo podremos utilizar muchas veces como sustituto de ese hueso autólogo, por lo menos para reducir la cantidad de hueso autólogo que podremos utilizar, ¿vale? Si yo tengo una zona donante como el paciente de la derecha, pues evidentemente puedo coger mucho más hueso sin problemas, pero el problema lo tendremos cuando tengamos un paciente con el hueso común de la izquierda. Y sobre el estado sistémico, únicamente os queremos subrayar que para nosotros es muy importante el que el paciente esté sistémicamente controlado. Si un paciente es diabético, tenéis que saber que la calidad ósea va a ser mucho peor, ¿vale? Que al final va a haber más inflamación. Si el paciente tiene un déficit de vitamina D, tenéis que entender que la osteointegración, tanto del hueso como de los implantes, va a ser menor, ¿vale? Y si el paciente, por ejemplo, tiene el colesterol muy alto, pues sabéis que puede haber una disminución de la actividad de los osteoblastos y una mayor actividad de los osteoclastos, y esto puede provocar un fallo de la regeneración. Por lo tanto, en esos pacientes, nosotros muchas veces, para no coger hueso autólogo de una calidad mala, nos vamos a utilizar aloinjertos en pacientes de este tipo, con el metabolismo óseo alterado con la vitamina D o con el colesterol aumentado, ¿vale? Y lo que no utilizaremos casi nunca será bloques de hueso autólogo ni membranas de colágeno, ¿vale? Como conclusiones de esta charla, bueno, lo primero es que tenemos que individualizar cada caso según el tipo del defecto y la morfología de ese defecto, las características del hueso y la zona de la cavidad oral para poder elegir una técnica adecuada. Para nosotros el diagnóstico correcto es el paso fundamental, la clave para poder tener éxito en cirugía regenerativa. Tenemos que intentar adaptar la utilización de los biomateriales según las necesidades del defecto y del paciente que vamos a operar, y es imprescindible que conozcamos varias técnicas, que no solo sepamos hacer una técnica, sino que conozcamos varias técnicas para poder dar una solución personalizada y adecuada a nuestros pacientes, ¿vale? Con esto acabamos. Bueno, es un tema, como ha dicho Curro al principio, que es difícil de englobar en 40 minutos, 45 minutos, pero por lo menos esperamos que hayan quedado algunos conceptos claros, y todas las dudas que podáis tener, pues nos las comentáis. Os dejamos tanto nuestra página web, ccregeneracion.com, como nuestro Facebook y nuestro Instagram. También os podéis contactar por ahí para cualquier duda o consulta, y estaremos encantados de responderos. Pues ya está, Belén. No sé si queréis que empecemos ahora con el turno de preguntas. Sí, cuando vosotros queráis, en el icono de preguntas y respuestas
Recuerdo a todos los que nos están viendo en directo también que es allí donde las tienen que escribir. Sí. Bueno, veo una que además viene muy bien porque es lo que hemos hablado. En caso de tener que operar a pacientes fumadores, ¿estaría más indicado una técnica de Curie que una membrana no reabsorbible por el riesgo de exposición? ¿Contesto? Sí. ¿Sí, no? Pues en caso de que el paciente sea fumador, no operamos ni técnica de Curie ni membrana no reabsorbible. No hay discusión. No se opera, ¿vale? Porque al final tenéis que entender que estas cirugías son cirugías que tienen una tasa de complicación alta. Hablamos de una tasa de complicación en algunas ocasiones de entre el 8 y el 12%, según algunos artículos. Incluso algunos artículos te dicen que el 16%, incluso más. Entonces, no podemos aumentar esa tasa de complicaciones. Y al final, un paciente que fuma, sabemos que la cicatrización va a ser mucho peor y el riesgo de infección aumenta por 4. Entonces, nosotros a pacientes fumadores de un solo cigarrillo no les operamos. Quizá podamos hacer alguna regeneración horizontal con membrana de colágeno. Bueno, si el paciente está periodontalmente controlado, si el paciente tiene una higiene perfecta y fuma menos de 5 cigarrillos al día, bien, podemos hacer una regeneración horizontal con membrana de colágeno. Pero no haríamos nunca una regeneración vertical con hueso autólogo, 100%, o con no reabsorbible porque la tasa de complicaciones va a dispararse. Bueno, esa es nuestra experiencia. Nosotros intentamos no hacerlo, pero los que estuvisteis en SEPA, la última reunión, el evento que hizo Klöckner, Antonio Castilla estuvo hablando precisamente de esto y dejó claro que él, si tuviese que hacer alguna regeneración, Antonio Castilla es uno de los mejores regeneradores que tenemos aquí en España, dejó claro que si tiene que hacer una reconstrucción, tiene que ser con técnica de Curie, hueso autólogo al 100%. Que no se arriesga ni a poner un sustituto, ni una membrana no reabsorbible, ni nada, pero que solo utiliza 100% autólogo en fumadores. Cada maestrillo tiene su librillo. Desde luego. Vale, Mira, entra una segunda pregunta. Vale. ¿Han realizado de CARS en algún caso? Pues, ¿Sabes cuál es la técnica de CARS? No tengo ni idea. No sabemos cuál es la técnica. Si nos puedes decir la definición y el acrónimo. Pero no sabemos lo que es. CARS es coche en inglés. Coche. No a ver si nos lo puede aclarar. Sí. Lo intentamos hacer rápido, eso sí. Vale. División de la cresta personalizada. Supongo que se referirá a supongo, entiendo, que sea algún tipo de expansión de la cresta. ¿No? Digo yo. Deberá ser las técnicas. Osteodistracción. Es osteodistracción osteogénica. Porque otra cosa Supongo, ¿no? O bueno, o si no, la de quitar el bloque y estabilizarlo, que son al final A ver. Pues mira, no lo veremos. No lo veremos, pero no lo hemos hecho. De luego experiencia no tenemos con ello. Lo estamos leyendo aquí, pero no lo hemos hecho, la verdad. Así que no podemos deciros. ¿Usáis en algún caso plasma? Bueno, el plasma solo lo usamos para el manejo del tejido blando en algunas situaciones. Eso es otro tema que deberíamos hablar. Y como conductor, solo puramente como conductor. En concreto, creo que yo lo he usado más para un conductor en elevaciones de seno, es lo mejor. Y creo que Fer, tú hacías lo mismo, ¿no? Sí, hombre, yo cuando en la clínica en la que estoy tengo plasma, la posibilidad de utilizar plasma y tengo que hacer una regeneración, sí que utilizo también la membrana de fibrina encima de ya sea el bloque o la membrana o la malla, pero no para el hueso, sino para el tejido blando, lo que estaba comentando Curro. Pero no lo utilizo como primordial, ni para mí es un factor principal en cirugía regenerativa el utilizar plasma, la verdad. En otras muchas cosas puede, pero en cirugía regenerativa yo por lo menos no lo tengo muy en las cosas más importantes que puedo hacer.
Si tenemos que utilizar el hueso mezclado con algo, lo mezclamos con una ampolla de antibiótico, que eso es algo empírico que hacemos nosotros, suero, pero la verdad que el plasma no es algo que influya en nuestra cirugía. Sí que es cierto que es verdad que la cirugía se facilita porque al final, como lo utilizamos como conductor, el injerto se va a quedar más estabilizado, es más fácil de colocarlo. Y luego, en el seno es una maravilla, evidentemente, y utilizamos las membranas para ponerlas encima y que el tejido blando cicatrice mejor. Pero no lo utilizamos para que la regeneración oseguiada tenga una mayor osteoinductividad ni tenga ningún tipo de propiedad mejor. Una pregunta muy buena que han hecho. Para la técnica de Curie, ¿cuándo usaréis bloque de halo o auto? Gracias. Pues muy buena pregunta. Según la bibliografía y según lo poco que hemos utilizado nosotros las láminas de halo injerto, lo utilizamos para regeneración horizontal. Para vertical, supuestamente, según la bibliografía, no tenemos experiencia, en vertical se integraría del todo. No podemos decirlo del todo porque no hemos hecho regeneración vertical con estas láminas de halo injerto, pero con horizontal sí funcionan perfectamente. Sobre esto tenéis el artículo publicado el año pasado, creo que fue, de Johan Tunkel, que habla de esto y que al final pues es esperanzador porque lo que nos viene a decir el artículo es que los resultados con láminas de autólogo y de halo injerto en regeneraciones verticales en mandíbula, los resultados son iguales. Entonces, es una cosa a considerar y mucho. Al final, lo que esto estamos comentando de hoy en día, creo que toda clínica debería tener licencia, toda clínica que se dedique a regeneración, debería tener licencia de halo injerto porque al final, evidentemente, los materiales halogénicos nos van a dar un plus y van a hacer que cada vez utilicemos menos el hueso autólogo, que eso al final pues, es evidente que es lo que buscamos para disminuir la morbilidad. Entonces, en regeneración horizontal yo creo que la lámina del injerto podría funcionar perfectamente. En regeneración vertical nos podemos decir, no tenemos experiencia, pero desde luego Johan Tunkel con su artículo nos da una esperanza bastante grande. Esperemos que en los próximos años consigamos que haya un más uso del halo injerto, que al final es un producto que es propio nuestro, a no utilizar un sustituto de animal que tiene más potencia a nivel de aceptación sobre todo del cuerpo humano, si utilizamos de otro tejido de otra persona. Esperemos que con el tiempo lo usemos más. Creo que no hay más preguntas. No, de momento no. Vamos a dejar unos minutillos sí. que aún nos queda. Ah, bueno, sí. Bueno, nos han preguntado PRF, Box, Stick Bone. Bueno, ya hemos dicho, hemos dicho ya esos. Lo del plasma ya. Ah, bueno, es buena, pero en paciente que tomen corticosteroides, ¿se realiza regeneración con hueso autólogo o no son candidatos? Pues, contesta tú, Fer. Vale, yo creo que, ojo con ese tema. Yo personalmente he tenido alguna complicación en ese tipo de pacientes, por eso me río y Curro me dice eso. Al final el corticosteroide va a afectar a la inflamación y sabemos todos que la fase inicial de la regeneración ósea guiada se basa en eso. Entonces, yo me pienso muy mucho en ese tipo de pacientes el hacer una reconstrucción grande, la verdad, ¿vale? Igual que me pienso muy mucho en un paciente que pueda tener un déficit de vitamina D bastante grande, igual que me pienso muy mucho en hacer regeneración en un paciente con síndrome metabólico, por ejemplo, con unión de hipertensión arterial, diabetes e hipercolesterolemia. Igual que me lo pienso también en pacientes con obesidad, porque al final todo el tema del estado general del paciente va a influir en la regeneración. Yo los casos que he operado en pacientes con corticosteroides crónicos, os puedo decir que los resultados que he obtenido no han sido lo mismo y la técnica sí que ha sido igual y los resultados no han sido lo mismo que en un paciente que no tomaba corticosteroides. De hecho, he tenido 2 fracasos grandes en regeneraciones sin ningún tipo de complicación. En ese tipo de pacientes, 2 fracasos relativos, pero han sido fracasos en el que el hueso no se regeneró bien y estoy convencido que evidentemente la acción del corticosteroide va a afectar negativamente a la regeneración, ¿vale? Entonces, ojo, yo me lo pensaría muy mucho, ¿vale? El hacer reconstrucciones grandes, sobre todo, para ese tipo de pacientes.
Nosotros, sí es verdad que para la inflamación posoperatoria inmediata, sí mandamos corticoides, pero para reducir un pico de inflamación muy alto. Damos un Claro. corticoide, pero o sea, una dosis mínima, ¿vale? Pero no buscamos que se prolongue mucho en el tiempo tampoco eso. Claro. Nosotros damos una pequeña dosis. Nosotros normalmente utilizamos el corticoide, bueno, utilizamos dexametasona, que hablando con compañeros que saben bastante más de esto que nosotros, médicos y anestesistas, pues al final nos han comentado que la dexametasona es la que tiene un mejor efecto antiinflamatorio oral sin alterar tanto la corteza suprarrenal. Utilizamos dexametasona en 2 días para evitar un pico inflamatorio demasiado grande y que la herida se pueda llegar a abrir o contrarrestar un poco esa inflamación. Pero realmente nunca mantenemos más el corticoide de 2 días y no hacemos una dosis grande de corticoide. O sea que mucho cuidado con eso. Dexametasona es lo que damos. Eso es lo que estaban preguntando aquí. Yo he tenido una mala experiencia. Bueno, hay que tener cuidado en pacientes que sean prediabéticos. Bueno, si son diabéticos ya le das corticoide, ya mal. Pero si son prediabéticos, intentar no dar, por ejemplo, un Zamene, ¿vale? El Zamene suele ser más complicado, sube más el azúcar que la dexametasona. La dexametasona es el forte cortín, ¿vale? Son los que... Hay pacientes que, por ejemplo, te dicen bueno, que son prediabéticos realmente, que tienen el azúcar un poquito alto, tienen niveles de entre 130, 140, 150 y no están medicados, ¿vale? Ojo con esos pacientes también, ¿vale? Porque al final, si le mandáis corticoides, pues puede hacer que el pico de azúcar se desestabilice mucho. O sea que mucho cuidado. Una pregunta dice, ¿habéis notado una mayor sensibilidad o dolor al fresar hueso regenerado con membrana no reabsorbible? Gracias por la presentación. Sé por dónde viene esa pregunta. Cuando ocurre eso es porque ha habido un infiltrado del tejido blando y eso ocurre en las zonas adyacentes a los dientes. Y eso normalmente ocurre porque no hemos puesto una membrana reabsorbible cubriendo esa zona, ¿vale? Pero eso suele ocurrir cuando se produce una infiltrado inflamatorio de tejido blando. Si es un hueso regenerado 100% de tejido óseo, eso el paciente es que es como si fueses a fresar un implante normal. No se entera de nada. Claro, eso es así, ¿eh? Cuidado con no estabilizar bien las membranas o dejar hueco contra la membrana y el colgajo, porque puede infiltrarse el tejido blando y claro, ese tejido blando al final puede doler, porque es tejido conectivo. Entonces, eso al final es que ha habido un error en la técnica y ha habido una complicación. No debería nunca doler, evidentemente. Me preguntan aquí, en pacientes con artritis reumatoide o artritis, descartado todo tipo de regeneración, lo que hemos contado antes de los factores, el estado sistémico del paciente, cuando vemos un paciente así, intentamos hacer el menor número de cirugías. Eso que lo tengáis en cuenta. O sea, no porque el paciente tenga una enfermedad sistémica lo descartamos, sino intentamos hacer el menor número de cirugías, porque al final, no por el proceso regenerativo en sí, sino sobre todo por la cantidad de número de cirugías que va a llevar el paciente, las cicatrizaciones van a ser peores. Así que no es descartable siempre y cuando esté controlado. Y siempre y cuando no esté medicado con anticuerpos monoclonales, ¿vale? Porque los pacientes con artritis reumatoide hoy en día se medican mucho con Prolia y es un anticuerpo monoclonal que evidentemente ya, aparte de que la integración ósea va a ser muchísimo, muchísimo peor, y eso es así, y lo vemos con implantes y lo vemos todos los días en la universidad, porque en la universidad van muchísimos pacientes medicados con bifosfonatos y con anticuerpos monoclonales y vemos fracasos de implantes y vemos fracasos de todo. Además de todo eso, evidentemente tenemos el riesgo de osteonecrosis, entonces mucho cuidado. Pacientes con artritis reumatoide se pueden operar, quizá, pero cuidado con la medicación que están tomando sus pacientes, ¿vale? Eso ya también nos da otro punto. ¿Operaríamos a pacientes de regeneraciones que tomen bifosfonatos o que hayan tomado bifosfonatos o Prolia? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista, si podemos evitarlo, lo evitamos. Si toman ahora mismo la medicación, prohibido. Y si han tomado la medicación y sobre todo esa medicación ha sido intravenosa, haremos de todo para evitar una regeneración a ese paciente, ¿vale? Porque al final hemos visto que el hueso nos integra bien y que los implantes tienen más perimplantitis, y es así. Bueno, nos preguntan sobre la dosis de la dexametasona. La dexametasona la damos si el paciente se opera por la mañana, empieza el paciente por la noche antes, serían 8 miligramos la noche antes, 8 miligramos el día de la cirugía, 8 miligramos la noche de la cirugía, siempre y cuando se haya
operado esa mañana y lo compartimos, o sea, que el paciente se lo tome posoperatoriamente con Enantu, ¿vale? Eso sí hacemos grandes reconstrucciones. Si, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña reconstrucción, a lo mejor no nos planteamos dar desametasona. Depende mucho del tipo de reconstrucción que vayamos a hacer. Ha habido una persona que pregunta de dónde realizáis la extracción de autoinjertos, sobre todo en grandes regeneraciones. Tuyo. Bueno, el injerto que obtenemos normalmente intentamos ir a la rama. Siempre la zona que intentamos dejar como última opción es el mentón, pero intentamos siempre rama. Rama es la zona, lo habéis visto en los casos que os hemos enseñado, casi todos eran de rama, incluso el caso que habéis visto que hemos regenerado la zona anterior, nos hemos ido a rama, ¿vale? La zona que además hemos comprobado que después de reentrar esa zona, si hemos quitado una lámina, hemos quitado hueso autólogo, se ha regenerado perfectamente a los 6 meses, porque por alguna cosa, alguna intervención hemos visto y a los 6 meses está totalmente remodelado. ¿Indican antibióticos? Eso, Sí. la verdad que hay un metaanálisis muy bueno de Orión, de nuestro amigo, en el cual deja claro que la dosis antibiótica debe ser siempre preoperatoria, aunque sí es verdad que nosotros intentamos dar una preoperatoria y posoperatoria, pero sí es verdad que no la alargamos más de 5 días, siempre y cuando sea una cirugía que ha sido limpia, paciente limpio, no hemos tenido complicaciones, que obviamente si tienes una complicación ya tienes que quitar todo el injerto. Así que el antibiótico no te va a ayudar mucho en esas complicaciones. Solemos mandar Aumentine y en pacientes alérgicos a penicilinas no mandamos clindamicina, sino que mandamos ciprofloxacino, una fluoroquinolona, porque las complicaciones que hemos tenido con la clinda han sido bastante mayores y también eso hace también hablar de los pacientes alérgicos a penicilinas, que para nosotros también son muy complejos porque hemos visto que la tasa de complicaciones de tipo infeccioso es mayor. Entonces, para nosotros hay un paciente bomba que sería un diabético con alergia a penicilina. Mucho cuidado con ese paciente porque se suele infectar. O sea, se puede infectar mucho más fácil. Me preguntan aquí 2 veces, ¿cómo hacemos regeneración vertical en una zona cerca del nervio alveolar inferior, por favor? Pues con mucho cuidado. Manejar el tejido blando con mucho cuidado, porque eso es, al fin y al cabo, lo que te va a comprometer la cirugía, no la lámina. En esas situaciones intentamos hacer un manejo del tejido blando con un double flap, pero no es algo que nos delimite mucho el nervio dentario inferior. Nos delimita en la elección de la técnica y nos delimita en el manejo del tejido blando, pero no nos delimita en si vamos a hacer una regeneración vertical o no. Claro, si no tenemos espacio para colocar la membrana, porque el mentoniano esté arriba del todo, pues quizás nos tengamos que ir a una técnica de Curie. Pero realmente lo que es importante de eso es el manejo del colgajo. Es habitual el caso de parestesias. Si se produce alguna parestesia, es transitoria y es debido a la inflamación. Tenemos vídeos demostrados que hemos quitado el bloque y hemos visto el nervio, hemos tocado el nervio con un periodostotomo y no pasa nada. O sea, se puede producir una inflamación posoperatoria inmediata en la cual durante el primer día y el segundo día tenga una parestesia ligera, pero hoy en día con los elementos radiográficos que tenemos y las guías quirúrgicas es muy difícil realizar una parestesia. Muchas veces la parestesia se puede producir si operamos la mandíbula, no por la técnica en sí ni por la extracción de un injerto, sino porque al final el auxiliar puede estar separando el colgajo en la zona del mentoniano y eso puede crear una inflamación nerviosa que hace que podamos tener una parestesia transitoria. Entonces es elemental aislar bien el mentoniano, mostrárselo al auxiliar y que el auxiliar pues separe la zona, que el Minnesota lo coloque separado de la zona del mentoniano, ¿vale? Pero normalmente la parestesia que podemos tener después de este tipo de cirugías, más de 4 o 5 días es muy rara. Eso sí es verdad, eso que ha dicho Fer, y se lo explicamos a nuestros auxiliares, a la gente que se forma con nosotros, aunque el mentoniano esté muy abajo, lo buscamos y se lo enseñamos al auxiliar, no para manejarlo, sino para enseñarlo. Así que eso que ha dicho es muy importante. En la zona donante colocáis algún tipo de material de relleno, sí lo hacemos cuando el marco anatómico es desfavorable y vamos a dejar
vamos a coger un injerto muy grande y podemos tener un riesgo de fractura posoperatoria del paciente. Hacemos una reconstrucción de esa zona. Si al final sacamos un bloque para una zona entre dientes, no solemos regenerar siempre y cuando el marco anatómico sea favorable. Pero la verdad que tendríamos que individualizar el caso según si regeneramos o no. Si por algún motivo nos tenemos que ir a mentón, que no solemos, pero hay veces que tienes que ir a mentón por cualquier cosa, ahí en mentón sí que regeneramos. En mentón sí que solemos utilizar biomateriales y membrana, porque al final la zona del mentón es una zona que está el músculo cuadrado del mentón, es una zona muy fuerte y si no regeneramos se puede reinsertar esa musculatura dentro de la zona donante y dar problemas al paciente, molestias y bueno, en casos muy grandes incluso se dice que se podría alterar el perfil, cosa que es muy complicada, pero bueno, pero en mentón sí regeneramos siempre. En zona posterior solo cuando dicho ocurre. Bueno, pues yo creo que hemos contestado. Pues muy bien, chicos. En principio yo creo que habéis respondido ya a todas las preguntas. Nos hemos pasado unos minutillos, pero hemos sido muy puntuales. Pero bueno, creo que merecía la pena responder a todos. Gracias de nuevo, Francisco y Fernando, por estar hoy aquí con nosotros y habernos dedicado este tiempo. Gracias a todos los que nos habéis visto de nuevo por estar aquí en directo con nosotros y por el interés que mostráis en inscribiros en estos webinars. Y nada, yo ya por mi parte nada más y os emplazo al webinar del próximo mes y un saludo y muchísimas gracias a todos los que hemos estado hoy aquí. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.